El pasillo del otro lado del ingenio. Parte 1. En el Naranjo, San Luis Potosí, hay cosas que la gente cuenta en voz baja, como si el solo hecho de hablarlas en alto pudiera traerlas de vuelta. Una de esas cosas es el pasillo junto al ingenio Beta San Miguel. Un corredor de concreto que une la Esperanza Norte con la Esperanza Sur. De día, parece un atajo más, rodeado por las paredes grises del ingenio y por árboles desordenados que se estiran sobre el paso. Pero por la noche, ese pasillo cambia. No tiene nombre. En los mapas no aparece. Pero todos saben cuál es. Y todos saben lo que dicen de él. Micrófono. Bienvenidos a Sombras en la Niebla, comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias donde el miedo camina entre nosotros. Óscar tenía 17 años y ese día venía tarde. Había ido a casa de su primo, del otro lado del pueblo, para ayudarle con una tarea de electrónica. Había anochecido mientras estaban metidos entre cables y resistencias, y cuando salió eran ya las 8:20. El viento traía ese olor denso del ingenio, azúcar quemada, vapor, y algo más. Algo rancio, como aceite viejo. Su mamá le había dicho 1000 veces, si sales tarde, no tomes el pasillo del ingenio, vete por la calle grande, aunque des más vuelta. Pero a esa hora ya no tenía ganas de rodear. El atajo le ahorraba casi 15 minutos. Y además, él iba en bicicleta. ¿Qué podía pasar? Cruzó la calle, esquivó un charco que apestaba a melaza y giró hacia el pasillo. La entrada estaba semioscura. Un foco colgando titilaba como si se estuviera quedando sin corriente. Se detuvo un momento antes de entrar. El aire cambió. Ahí dentro, el calor se sentía distinto. No era solo humedad, era como si algo pesado se apoyara sobre el pecho. Como si la atmósfera fuera más espesa. Aún así, se subió de nuevo a la bici, empujó el pedal con fuerza y se adentró en la oscuridad. Los primeros metros todo iba bien. El ruido de sus llantas sobre el suelo era lo único que escuchaba. Ni grillos, ni voces. Ni siquiera el murmullo del ingenio, que normalmente vibraba por toda la zona. Solo silencio. De pronto, el aire se volvió más frío. Y algo lo estremeció, no era un frío normal. Era ese tipo de frío que cala en los huesos, como cuando uno entra a una iglesia vacía o pasa por un cementerio de madrugada. Volteó para ver si alguien más venía detrás, y entonces lo oyó. Un gruñido. No era fuerte, pero sí profundo. Como si viniera de algo grande. Un perro, pensó al principio. Pero no era un sonido común. Era grave, ronco, con un eco que parecía rebotar entre las paredes del pasillo. El corazón le dio un brinco. Aceleró el paso. Pedaleó con fuerza, sintiendo cómo la bici temblaba por las imperfecciones del concreto. Entonces lo vio. Al fondo, justo en medio del pasillo, había algo parado. Una silueta negra. Óscar frenó en seco. El foco más cercano parpadeó, y en ese segundo de luz, lo distinguió bien. Era un perro, sí. Pero no uno normal. Era gigantesco, más grande que un hombre agachado. Tenía el pelaje desordenado, negro y sucio. Los ojos, eran rojos. No reflejaban la luz como los de un animal normal. Parecían brillar por cuenta propia, como brasas. El perro no ladraba. Solo lo miraba, con la cabeza ladeada y la mandíbula entreabierta. Óscar se paralizó. Entonces, el animal dio un paso. Su garra golpeó el suelo con un sonido seco. Otro paso. Avanzaba lentamente, pero con firmeza, como si supiera que no tenía por qué apresurarse. El joven no esperó más. Tiró la bicicleta al suelo y echó a correr. El corazón le latía en los oídos. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Corría, pero algo no estaba bien. Llevaba ya varios minutos corriendo y el pasillo no terminaba.
El mismo foco parpadeaba arriba. La misma grieta en la pared. El mismo bote de basura oxidado en el rincón. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Se detuvo, jadeando. Las piernas le temblaban. Volteó atrás, y ahí estaba. El perro lo seguía, caminando con calma. No corría. No necesitaba hacerlo. Solo lo acechaba. Óscar gritó. Un grito desesperado, con la voz rota. Siguió corriendo. Golpeó la pared con desesperación. Gritó por ayuda. Nada. Entonces, como si el aire se rompiera, apareció la salida. Así. De golpe. Estaba de rodillas sobre la banqueta, frente a una tienda cerrada de la Esperanza Norte. Un señor en motoneta se detuvo a su lado. Muchacho. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Óscar lo miró, con la cara pálida y el cuerpo temblando. ¿Qué hora es? El hombre revisó su celular. Van a ser las 10. Vienes del pasillo. Él asintió. No vuelvas a cruzar por ahí de noche, dijo el señor. No eres el primero que se hila así. Óscar no durmió esa noche. Intentó convencerse de que lo que vio fue producto del miedo, de la oscuridad, de su imaginación alimentada por las leyendas que toda su vida había escuchado. Pero no pudo. El olor a azufre seguía en su ropa. Su pantalón tenía una rasgadura que no recordaba haberse hecho. Y cuando revisó el reloj, no encajaban los tiempos, había cruzado a las 8:30. Y salió pasadas las 10. ¿Cómo era posible que hubiera pasado más de una hora dentro de un pasillo que normalmente no toma más de 3 minutos? Su madre notó que algo andaba mal. Le preguntó varias veces qué había pasado, pero él solo decía que se había caído de la bici. Ella, sin decir nada, fue a la cocina, sacó una veladora de San Miguel Arcángel, la prendió y la dejó en la ventana, mirando hacia el rumbo del pasillo. Al día siguiente, muy temprano, regresaron por la bicicleta. Estaba tirada en el suelo, exactamente donde Óscar la había dejado, pero oxidada. La cadena, que apenas tenía semanas de haber sido comprada, estaba cubierta de óxido. El asiento tenía marcas de garras. El manubrio estaba doblado. El papá de Óscar, un hombre duro y escéptico, palideció al ver el estado de la bici. Esto no tiene sentido, murmuró, mientras la levantaba. No hablaron en todo el camino de vuelta. Esa semana, Óscar dejó de pasar por el pasillo. Tomaba la ruta larga, aunque le costara tiempo. Pero la curiosidad lo carcomía. Así que empezó a preguntar. Primero con sus amigos del barrio. Luego con algunos trabajadores del ingenio. Y lo que descubrió fue algo que no esperaba. Todos sabían que ese lugar estaba maldito. Uno de sus compañeros de clase le contó que hacía 2 años, un niño había desaparecido al cruzar por ahí. Nunca lo encontraron. Solo su mochila, al pie del foco fundido. Otro vecino, don Rubén, le juró haber visto a una mujer sin rostro que se deslizaba por las paredes del pasillo. Y una señora mayor, doña Licha, le dijo algo más perturbador: ese pasillo no siempre estuvo ahí. Dicen que fue construido sobre una cañada vieja, donde antes pasaban riachuelos subterráneos. Pero un día, dejaron de fluir. Los trabajadores del ingenio lo saben, pero nadie dice nada. Porque los ruidos se escuchan desde dentro. Como si no fuera un pasillo, sino un canal. De otro mundo. Óscar no sabía qué creer. Pero cada historia que escuchaba lo hundía más en la intriga. Hasta que una noche, cometió un error. Era viernes. Había estado platicando con David, su mejor amigo, contándole todo lo que había vivido. David, como muchos, no le creyó. Se burló de él, lo llamó exagerado, lo retó: ¿por qué no vamos los dos esta noche? Llevamos una lámpara, un palo si quieres, y comprobamos que todo fue tu imaginación. Óscar dudó. ¿Y si hay algo? Entonces nos vamos corriendo.
Pero no quieres saber qué pasó. En verdad eran las 11:40 de la noche cuando llegaron a la entrada del pasillo. La luna apenas iluminaba el suelo, y el foco colgante seguía parpadeando. David encendió su lámpara. Vamos rápido, y salimos del otro lado, dijo. Oscar tragó saliva y asintió. Dieron los primeros pasos. El aire volvió a cambiar. Era espeso. Húmedo. Casi vivo. La lámpara de David iluminaba poco, como si la oscuridad misma la absorbiera. A los 5 metros, escucharon un ruido. No un gruñido, como la vez anterior, sino un lamento. Una voz lejana, femenina. Como si alguien llorara, pero desde muy profundo, desde abajo del concreto. ¿Oíste eso?, preguntó David, deteniéndose. Oscar no respondió. Lo había escuchado. Pero no era lo único. Había una vibración. Muy leve. Como si algo se moviera por debajo de ellos. Entonces, la lámpara se apagó. David. Gritó. No fui yo. Se apagó sola. En la oscuridad total, el pasillo pareció cerrarse. Oscar extendió la mano. No podía ver ni sus dedos. Solo sentía que algo se acercaba. Y entonces, lo sintió otra vez. El aliento caliente. La respiración ronca. El perro. Pero esta vez, no estaba solo. Se escucharon pasos. Muchos. Alrededor. Como si decenas de personas caminaran en círculo, en un suelo invisible. Risas ahogadas. Susurros. Gritos lejanos. Y ese lamento, cada vez más fuerte. Oscar quiso correr, pero no sabía hacia dónde. Se agarró del brazo de David. Su amigo estaba paralizado, temblando. Una figura se encendió en la oscuridad. Una silueta, de una mujer, sin rostro. Flotaba sobre el suelo. Su vestido largo ondeaba como si estuviera bajo el agua. Se acercó lentamente, y entonces, se desvaneció. La lámpara volvió a encenderse. Los dos salieron corriendo. Gritaron. Empujaron la reja del otro lado. Cayeron al suelo. Estaban cubiertos de polvo y sudor frío. David lloraba. No, no puede ser, repetía. No era una historia. No lo inventaste. Oscar no dijo nada. Porque en su mano, había un mechón de pelo. Negro. Grueso. Pegajoso. Como el del perro. Pero él no había tocado al perro. Lo había rozado a él. Después de aquella noche, David no volvió a ser el mismo. Faltó a la escuela durante semanas. Sus padres dijeron que tenía fiebre y delirios. Que hablaba solo. Que se despertaba gritando a mitad de la noche diciendo que ella lo estaba llamando. Nadie entendía a quién se refería. Solo Oscar. Intentó visitarlo, pero los padres de David no se lo permitieron. Dijeron que desde aquella noche su hijo no paraba de repetir su nombre como si él lo hubiera arrastrado a algo oscuro. Oscar, sintiéndose culpable, se alejó. Pero entonces comenzaron los sueños. No eran sueños normales. Eran escenas, fragmentos de algo que parecía más viejo que el pueblo mismo. Veía túneles de piedra, mujeres de blanco rezando con voces huecas, y a veces el perro. Siempre al fondo, inmóvil, observando. En una ocasión, soñó que caminaba por el pasillo y no tenía paredes. Era solo un vacío interminable, con columnas de humo que se alzaban como torres. Soñó que moría ahí adentro. Pero lo más terrible fue cuando, una noche, soñó con su abuela. La había perdido hacía años. En el sueño, ella lo miraba con tristeza y le decía, no debiste cruzar. Al despertar, se dio cuenta de algo, en su cuello tenía marcas. 2 líneas rojas, como si algo le hubiera rozado la piel mientras dormía.
como si una garra invisible le hubiera dejado una advertencia. Cansado de preguntas sin respuesta, Óscar decidió hablar con alguien más. Visitó a doña Trini, una curandera vieja del barrio Santa Teresa, conocida por saber cosas que los demás preferían ignorar. La encontró en su cocina, rodeada de velas, hierbas secas y un aroma espeso a copal. Le contó todo. Desde el perro, hasta los sueños y el estado de David. La mujer no se sorprendió. Solo lo escuchó, asintiendo. Ese pasillo no es un lugar. Es un límite, dijo finalmente. Entre este mundo y otro. Uno más viejo. Más hambriento. Óscar tragó saliva. Y el perro, no es un perro. Es un guardián. No de los vivos. Sino de los que se quedaron atrapados del otro lado. Él no te atacó porque aún no es tu momento. Pero si vuelves. Puede que no te deje salir. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? La mujer lo miró con una mezcla de compasión y miedo. Porque alguien de tu sangre abrió esa puerta hace mucho. Tu familia tiene una deuda con ese lugar. Le entregó un pequeño saquito de tela negra con ceniza, ruda y unos dientes de ajo secos. No volverá a detenerte, pero si te llama, no respondas. Óscar intentó seguir con su vida. Pero el pasillo comenzó a obsesionarlo. Lo veía en todas partes. En las grietas del suelo, en los reflejos de los vidrios, en los sueños de otras personas que empezaban a contarle que también habían visto cosas. Una señora le dijo que escuchó pasos cuando pasó por fuera, a las 5 de la mañana. Otro joven juró haber visto a un niño parado en medio del pasillo, inmóvil, como esperándolo. Pero lo que lo rompió por completo fue David. Una madrugada, lo encontraron muerto. Había salido de su casa sin que nadie lo notara. Lo hallaron tendido en medio del pasillo, con los ojos abiertos, la piel pálida. Y sin una gota de sangre. No tenía heridas. No tenía marcas. Solo una expresión de terror absoluto en la cara. Óscar fue al velorio sin ser visto. Se quedó en la banqueta, mirando la caja cerrada. La mamá de David lo miró desde la puerta de la casa y le dijo, sin palabras, con los ojos llenos de rabia, esto fue tu culpa. Él no discutió. Tenía razón. Esa noche, al volver a casa, encontró algo extraño en su mochila. Un papel, doblado en 4, que no había puesto ahí. Lo abrió. No tenía texto. Solo un dibujo. Un perro. Sentado. Mirando al frente. Y debajo, un pasillo, con gente atrapada en sus paredes. Como si los muros fueran de vidrio, y las almas estuvieran pegadas desde dentro. Óscar entendió. No podía ignorarlo más. Tenía que volver. Tenía que enfrentarlo. Tenía que descubrir qué era en realidad ese lugar. El domingo siguiente, antes del amanecer, se vistió con ropa vieja. Tomó una lámpara, una libreta, una cámara desechable, y el amuleto que le había dado doña Trini. Caminó sin decirle nada a su madre. Solo dejó una nota: si no regreso, no me busques. Yo elegí esto. Al llegar al pasillo, el sol apenas despuntaba en el horizonte. La luz tenue parecía vacilar, como si el día dudara si debía comenzar. Cruzó la entrada. El foco ya no parpadeaba. Estaba completamente apagado. Y el pasillo, parecía más largo que nunca. Óscar dio el primer paso dentro del pasillo. No sintió miedo. Sintió certeza. Como si todo lo que había vivido lo hubiera llevado a ese instante. Las paredes, húmedas y cubiertas de moho, parecían respirar a su ritmo. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Como si el mundo se hubiera detenido fuera de esas paredes. Avanzó con la lámpara encendida, pero su luz era débil. Como si la oscuridad del pasillo no fuera ausencia de luz, sino una sustancia espesa que devoraba todo lo que tocaba. A los 10 metros, el suelo cambió.
Ya no era concreto. Era tierra. Tierra blanda y negra, como la de una tumba recién abierta. Y entonces, lo oyó. El lamento. Ya no era un susurro, sino un canto fúnebre. Voces femeninas. En otro idioma. Coro de almas tristes. Lo rodeaban. Las paredes vibraban al compás de las voces. Óscar cerró los ojos y siguió caminando. Recordó el consejo de doña Trini, no respondas si te llaman. Pero lo hicieron. Óscar. Una voz suave. Familiar. Abrió los ojos. Al fondo del pasillo, parada bajo un foco que no debería funcionar, estaba su abuela. Vestida con la misma blusa floreada con la que la enterraron. Lo miraba con ternura. Ven, hijo. Te he estado esperando. Óscar lloró. Su cuerpo quería correr hacia ella. Pero su alma sabía que no era real. No era ella. No, susurró, dando un paso atrás. La figura se deformó. Dejó de ser su abuela y se transformó en otra cosa. Una masa oscura, flotante, con decenas de ojos rojos que lo miraban desde dentro. Como si llevara puestas las máscaras de todos los que habían muerto ahí. La lámpara explotó en su mano. El pasillo entero se iluminó con una luz antinatural. Paredes cubiertas de rostros. Rostros atrapados. Gente golpeando el otro lado del muro, con las palmas sangrando. Rostros que gritaban en silencio. El perro apareció frente a él. No caminaba. Flotaba. Ya no era solo un guardián. Era parte del pasillo. Sus patas se fundían con el suelo. Su lengua goteaba una baba negra, espesa, que caía y se evaporaba al tocar la tierra. ¿Qué eres?, gritó Óscar, temblando. La criatura habló sin mover el hocico. Soy lo que queda cuando el dolor no encuentra salida. Soy el hambre de los que mueren olvidados. Soy la grieta que sangra entre los mundos. El pasillo se deshizo. Ya no había paredes. Solo un abismo. Estaba flotando en una caverna oscura, infinita, rodeado de sombras. Y en el centro, una puerta. Hecha de huesos. Óscar entendió. Aquello no era solo un pasadizo. Era un canal de almas. Un umbral. Una prisión. Y él tenía la llave. Se acercó a la puerta. Su amuleto ardía en su mano. La figura del perro se abalanzó sobre él, pero en el último segundo, Óscar arrojó el saquito al suelo. Una luz blanca lo envolvió. Gritó. Todo se desvaneció. Lo encontraron 2 días después. Tendido justo en la entrada del pasillo. Sin heridas. Con la mirada fija al cielo. Vivo. Pero no hablaba. Pasaron semanas. Meses. No decía una sola palabra. Solo escribía, en hojas que nadie entendía. Dibujos. Túneles. Puertas, perros. Rostros. Todos en el mismo pasillo. Fue internado en un hospital psiquiátrico. Ahí permanece hasta hoy. Y aunque muchos creen que está loco, hay una cosa que nadie puede explicar: desde aquella noche, nadie ha vuelto a cruzar el pasillo. Porque el pasillo, ya no está. Se desvaneció. Como si nunca hubiera existido. Solo queda un muro. Y un letrero pintado con aerosol rojo, con letras torcidas, seguramente por algún vago, aunque nadie lo vio hacerlo: no cruces lo que no entiendes. Micrófono. Gracias por escuchar Sombras en la Niebla. Si tú también conoces un lugar así, comenta desde donde nos escuchas y comparte esta historia para que nadie cruce sin saber lo que hay del otro lado.